Hola, ¿qué tal? Em, Soy Ludwig Valverde, su docente de la materia de interculturalidad política y diversidad institucional. Hoy vamos a analizar el concepto de cultura y la diferencia que existe, por ejemplo, con culturalidad, el desafío de la cultura, los desafíos de la cultura, los temas que hoy son emergentes, no solamente en Bolivia, en gran parte, si no la totalidad de América Latina y el planeta en su conjunto. Podríamos decir que estamos frente, en este momento, a un hecho de transformación civilizatoria por la presencia de la inteligencia artificial, el proceso que ha sido acelerado por la pandemia los últimos 3 años. La pandemia ha acelerado la virtualidad y la conexión humana hacia el acceso a las relaciones sociales, hacia el acceso a las instituciones y hacia el propio conocimiento personal. Bueno, pero eso será tema de otro momento. El hecho concreto, estimados, es que estamos hoy en esta sesión frente a un concepto vital en el ser humano, innato al ser humano, una segunda piel del ser humano, que es el concepto de cultura. Sin cultura no existe ser humano realmente y viceversa, ¿no? No existe producción cultural sin la construcción del conocimiento por el ser humano, o el ser humano no está desprovisto de herramientas para enfrentar el mundo si no desarrolla cultura. Entonces estamos frente a un concepto vital para la comprensión del hombre, de la sociedad, de la humanidad en su conjunto. Siguiente, por favor. Vamos a recordar el concepto de cultura que les había planteado la sesión anterior. ¿Qué es lo que habíamos visto como cultura? La cultura es la producción de bienes materiales. Es el conjunto de esa producción de bienes materiales y espirituales. En estos dos aspectos vamos a enfatizar el día de hoy. Producto cultural, o perdón, producto de conocimiento de bienes materiales y espirituales de un grupo social determinado y transmitido de generación en generación. Entonces es un producto cultural histórico. Esto tiene la finalidad de orientar prácticas individuales y colectivas y cultivar el espíritu humano de las facultades intelectuales, es decir, de la comprensión y la explicación del cosmos, del universo, entendido este como el espacio más próximo a la realización humana en su pertenencia a la realidad, ¿no? En su comprensión de la realidad. Cuando el ser humano empieza a preguntarse sobre la realidad, empieza el proceso intelectivo de la especie, empieza a transformarse el ser humano, ¿no? Empieza a desarrollar el cerebro de esa especie de la naturaleza. Entonces, el ser humano es una evolución de la especie en tanto desarrolla un conocimiento propio de su realidad. Es diferente a lo que pasa con otras especies del planeta, que por la manera como entendemos y hemos organizado el mundo, los humanos tenemos otro registro de comprensión de la realidad, diferente al que tienen los animales, por ejemplo, o las plantas, que no significa que no tengan conocimiento animales y plantas. Tienen un otro tipo de conocimiento que apenas, estimados, exploramos y sospechamos los humanos. El mundo animal es fascinante,
en su comportamiento, en su reacción con su entorno, en su reacción con el planeta Tierra, el único lugar que tenemos los humanos hoy para vivir. Entonces, hay una manera de conocimiento diferente en el animal, en las plantas, en los árboles, respecto del humano. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia está marcada, estimados, por la cultura. Es decir, esta es esta comprensión que el ser humano va desarrollando a lo largo de su existencia para explicarse su realidad, lo próximo que existe. ¿Qué es lo próximo que existe? La naturaleza expresada en el sol, la lluvia, el viento, la tierra. ¿Ah? Entonces, eso es lo próximo que existe. Y cuando el ser humano expresa un conocimiento, desarrolla, genera un conocimiento sobre eso más próximo, sobre esa proximidad, estamos frente a la concepción de cultura. Y eso va a ir transformándose permanentemente hasta llegar al siglo XXI, en el orden cronológico que el propio ser humano ha inventado en la administración del tiempo, que es el nacimiento de Cristo, por ejemplo, que es una invención sobre un orden del tiempo. Eso se ha transformado en años hasta llegar al año 2023, siglo XXI. Entonces, ese conocimiento producido por el ser humano se llama cultura. Entonces, cultura es todo aquello que produce el ser humano, todo aquello que explica el ser humano en tanto conocimiento. Ahora, el conocimiento intelectivo, ¿no?, va evolucionando a lo largo del tiempo. Sin embargo, con la crisis de la modernidad, ya hacia fines, la década de los 60 en realidad, con mucha más intensidad, se ve esto, de los 60 del siglo XX, hasta el presente, que ya es el culmen de aquello, ¿no? Este encuentro intelectivo del hombre con su realidad toca el plano subjetivo del ser humano. Y se visibiliza, la crisis de la modernidad visibiliza dimensiones más allá de lo intelectivo, es decir, este plano subjetivo del conocimiento. ¿Qué es lo que termina afirmando la ciencia y la neurociencia? Por ejemplo, ahora, que el ser humano conoce a través del cerebro, a través de esa intelección que produce su cerebro y a través de los sentidos conectados al cerebro también. Entonces el cerebro es complejo, ¿no? Se entiende la realidad de acuerdo a una explicación racional, lógica, cultural, que está ligada a la dimensión subjetiva de ese conocimiento, de esa interpretación de la realidad. De esa manera es que, por ejemplo, podemos entender en nuestro país temas de discriminación, por ejemplo. ¿Qué es la discriminación? Si no es la expresión subjetiva de un ser humano respecto de su entorno. Tanto el discriminante como el discriminado tienen un plano subjetivo en la comprensión de la realidad, del orden de las cosas, y generan desagregación, descompactación de la realidad. Y así, si vamos analizando punto por punto, nos vamos a encontrar con esta dimensión, con esa relación subjetiva
y objetiva de la realidad, una comprensión de la realidad. Esto, estimados, es lo que se entiende como cultura. Este circuito que arma la comprensión del ser humano en su realidad, que no se queda solo en el plano racional intelectivo, lógico. También de la lógica es algo que los últimos años empieza a rediscutirse. ¿Ah? La lógica que tenemos en el planeta Tierra, en este momento, la lógica que define, por ejemplo, el objeto científico de la ciencia, es una lógica esencialmente bivalente, que viene desde Aristóteles, desde hace 2500 años en la historia de la humanidad. Es el sí y no. ¿No? ¿Usted es estudiante? Sí o no. ¿Usted es hombre? Sí o no. ¿Usted es mujer? Sí o no. ¿Usted es viejo? Sí o no. ¿Ah? Entonces, esa es una lógica bivalente. Pero en realidades como la nuestra existen lógicas trivalentes. Y en otras partes del planeta existen lógicas pentavalentes. La lógica nuestra, andina, por ejemplo, tiene sí, no, y el jinajis, la probabilidad. Nos vemos mañana, jinajis. Puede ser. ¿No? Alguien formado solo en la lógica occidental le dices, ¿nos vemos mañana? Sí. ¿No? O no. Y ahí se cierra. ¿No? No se juega con la probabilidad. Pero en culturas andinas, quechua, aymaras, las propias culturas del oriente del Chaco boliviano, sí tienes más valores, como por ejemplo el jinajisa, que es el manejo de la probabilidad. Y no está muy lejos de la realidad, porque nadie puede asegurar que mañana esté vivo. Y la pandemia nos ha demostrado claramente que. ¿Mm? Entonces, volviendo a esto, la cultura es esta construcción racional de interpretación objetiva y subjetiva del ser humano de su realidad. Siguiente. La cultura es, en todo caso, un concepto espinoso. ¿Qué quiere decir esto de concepto espinoso? Tenemos aproximadamente 10.000, si no más, definiciones de cultura en el mundo. ¿Ah? Y uno busca, googlea qué es cultura, se va a encontrar con una serie de definiciones, de conceptos producidos a lo largo del tiempo, ¿no? Se contabiliza como unas 10.000 definiciones de cultura. Pero todas van sintonizando en esto que estoy exponiendo, es decir, en la manera de comprender en comprender el mundo a partir del ser humano. Porque la cultura es esencialmente humana. La interpretación de la realidad es esencialmente humana. Lo que va a decir esa interpretación de la realidad es el humano racionalizando el mundo y sintiendo ese mundo, percibiendo ese mundo, tocando ese mundo. Entonces se trata de algo que impregna la existencia humana. La cultura impregna la existencia humana. Es decir, forma parte de la existencia humana, ¿no? Es una piel, una segunda piel a la que tenemos los humanos, la piel que tiene nuestra especie, una segunda piel que recubre al ser humano es la cultura. A lo largo de la historia del concepto, podemos encontrar centralmente dos conceptos sobre cultura.
Un concepto que tiene un enfoque lingüístico, que tiene que ver con la forma como se construye la palabra cultura, que veremos en un momento en detalle, que tiene que ver con el cultivo de las cosas, ¿no? Asombrosamente, entre comillas, para nosotros, los bolivianos, los latinoamericanos, el concepto de cultura viene ligado al concepto de colonia. Veremos en un momento por qué esto y por qué es irónico y paradójico la ligación de una matriz lingüística sobre cultura y colonia. Pero quedamos ahora en que hay un enfoque lingüístico sobre la definición de cultura. Y hay una definición desde las prácticas humanas, desde las prácticas sociales. Esto es lo que vamos a llamar una definición desde abajo. ¿Cuál es, qué es lo que define esta definición desde abajo? Que la cultura es todo lo que entra en la boca y sale de ella, o sea, yendo a lo más raigal, es decir, a la raíz del término. Todo lo que entra en la boca del ser humano y sale del ser humano es cultura. ¿Eh? Entonces, un primer apunte, cultura es un proceso, un primer apunte de este enfoque. Desentrañando más esta concepción raigal, es decir, de raíz de la cultura es la manera de describir cómo organizamos y manejamos nuestra alimentación. Ahí comienza todo. Por eso esta relación con la boca, esta relación de ingerir algo externo al ser humano. Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, cómo expresamos nuestro modo de vivir mediante la lengua, es decir, cómo nos comunicamos con, con ese entorno más próximo, como esa realidad. Entonces, en este enfoque desde abajo, estamos focalizando la comprensión del hecho humano de comunicarse con su realidad más inmediata a través de la alimentación, ¿no? Que como todos sabemos es absolutamente vital para el ser humano. Sin un alimento no vive el ser humano, ¿verdad? Vayamos a desglosar el enfoque lingüístico. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es este viaje en el tiempo que nos permite entender la cultura desde el enfoque lingüístico? La etimología de la palabra proviene del indoeuropeo cuel, que es dar vueltas, que entró a su vez a la raíz griega, kol, que significa podar. ¿Sí? Como pueden ver, tiene que ver con esta relación con la tierra, esta relación próxima con la naturaleza, ¿no? Este dar vueltas, por ejemplo, significa esta comprensión desde distintos ángulos de la realidad, ¿no? Este rodear la realidad. Y este podar significa un primer contacto con esa realidad a la que le estoy dando vueltas para conocerla. La estoy rodeando para conocerla. Y luego toco esa realidad. Toco y es desde ese momento esa realidad se modifica, ¿no? Por eso viene el tema de podar.
¿no? Esto que los griegos asocian a la cultura. Luego, con este proceso fue usado en sentido metafórico, es decir, en sentido de comunicación figurada de la realidad. Es decir, el primer momento del lenguaje es la metáfora, siempre, hasta el día de hoy, que te sirve para dimensionar un concepto, ¿no? Para luego bajar a la precisión de ese concepto. Entonces, cuando estaba construyendo la cultura, rápidamente, darle vueltas a la cosa, ese tocar las cosas, tuvo con ver, tuvo que ver con adular aquello que era diferente al humano, ¿no? Esta cosa era la cosa, ¿no? Que se presentaba bajo la forma de la naturaleza. Y en esa aproximación a la naturaleza, en esta aproximación a la cosa, se presenta el sentido metafórico de adular, es decir, de entender que eso pertenece a algo superior. Y esos son los atisbos de lo que luego se llamará religión, ¿no? Entonces, algo que está fuera de ti pertenece a un mundo superior, ¿sí? Entonces, esa es la primera comprensión en la aparición etimológica de la palabra cultura. Luego de ese proceso, de ese fenómeno cultural, de ese proceso histórico cultural y la transformación de aquello en conocimiento, luego en lengua, es decir, en modo de expresión sobre esto que les estoy presentando como este asombro a la realidad, esta comprensión, esta aprehensión a la realidad, eh, que luego se transformará en latín para describir este viaje del humano sobre la comprensión de la realidad. Culturalmente pasará al griego, como les he dicho, luego vendrán los latinos, la cultura greco-romana, finalmente, pero desde el latín puede rastrearse que la palabra, que esta raíz indoeuropea, cuel, ¿no? El griego col, ¿no? Tienen relación lingüística con colere, que significa cultivar, labrar, que es la base de un conjunto lingüístico de lo que se entenderá por cultura. Entonces, colere es cultivar, es labrar, que sirve para explicarte qué es cultivo, ¿no? ¿Cuál es la proximidad? Va a ser la naturaleza, cultivo de la tierra. Pero ese hecho de empezar a interpretar, de generar significaciones de la realidad, también significa cultivo, y cultivo humano, cultivo del conocimiento, de la explicación, que empieza a hacerse el hombre sobre la realidad. Entonces hay ya una connotación de la palabra cultivar, ¿ah? El cultivo de la tierra, pero el cultivo del conocimiento del ser humano, el conocimiento de uno mismo. En esa misma raíz lingüística aparece la palabra colonia, ¿ah? Como quien cultiva la tierra, quien se asienta en un espacio para cultivar la tierra. Y ahí vendrá colonizar, quien va a un espacio,
se instala en un espacio y cultiva esa tierra, ¿no? Por eso esto que había apuntado, esta paradoja de la cultura con la colonia, tienen una misma raíz cultural, una misma raíz lingüística cultural, que es esto de cultivar. Por supuesto que cuando viene el proceso colonial América Latina, esto de cultivar se vuelve un hecho violento, ¿no? Se vuelve un hecho militar, religioso, de mucha violencia contra las culturas que están instaladas en esta parte del mundo. Sin embargo, el resultado de esa violencia no es la anulación plena de la población originaria que habita esta parte del mundo, sino ese contacto produce un tercero. Ese contacto es una mezcla, esa violencia se transforma en una mezcla entre quien viene violentando la realidad en un proceso expansivo y habitantes que contienen la violencia. No es que los aborígenes, los indígenas, la población, mejor, ¿no?, de esta parte del mundo se queda quieta frente a la invasión de sujetos que desconocidos de esa realidad, sino que contiene esa evolución, esa invasión, esa agresión. Contiene, choca, ese proceso choca, se chocan entre las civilizaciones humanas que fundan una colonia y ese choque produce efectos. Uno de los efectos o el efecto central de ese choque va a ser la mezcla entre esta civilización, entre esa cultura europea, española que viene a esa parte del mundo y la cultura propia de esta parte del mundo que luego se llamará Bolivia. Y este choque es generador de otro tipo de conocimiento, generador de civilización, y que se va a transformar luego históricamente en generador de identidades propias, tercera, una identidad tercera, ni la invasora ni la invadida, otra, que eso va a formar parte de la característica mestiza de América Latina y la forma mestizaje en la organización de la realidad social y por lo tanto también de la política y sus instituciones. Esta presencia de las culturas, este choque de las culturas, en tanto diferencia, va a plantear en el mundo, pero particularmente en América Latina y específicamente en Bolivia, dos conceptos importantes a trabajarse hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Diversidad e igualdad. Siguiente diapositiva, por favor. La diversidad, entendiendo como esta presencia diferente de diferentes sujetos, esta presencia de la diferencia entre los sujetos. ¿Por qué son diferentes los sujetos? Porque hay modos distintos de comprender la realidad. La diferencia es un hecho genético en el ser humano. Es decir, la persona en el África, un ser humano en el África, por sus condiciones, su contexto, su realidad diferente, entiende su realidad de manera distinta
a la que entiende el europeo, o el asiático, o el latinoamericano, porque su realidad es distinta, ¿no? Su relación con la tierra es distinta. Su relación del cultivo con la tierra, esta relación que necesita generar para subsistir, que crea la palabra agricultura, el cultivo de la tierra, en distintas partes del planeta es diferente. Pero este cultivo de la tierra que se da de manera diferente produce diversidad humana, la diversidad humana. Entonces, el mundo es diverso. No hay un único mundo. Y no podría haber un único mundo. Que hubo históricamente pretensiones para eso, sí. La modernidad como fenómeno histórico humano se pone la modernidad como tarea, la homogeneización del mundo, la comprensión del mundo con una sola racionalidad, diríamos en términos de lo que estamos viendo, con una sola forma de cultivar la tierra. Diferente, ¿no?, a lo que sucede en la realidad. ¿Qué sucede en la realidad? Son diferentes maneras de entender esa proximidad con la tierra, con la naturaleza. Entonces, este hecho de asumir la presencia de lo diverso genera la comprensión de la diversidad social. Hay diversidad social porque hay diferentes maneras de entender la relación del hombre con su realidad, la relación del hombre con la naturaleza. Y está el concepto de igualdad. Pese a aquello, a esa diferencia, todos somos especie humana. Todos tenemos las mismas necesidades humanas, en tanto especie. Como apuntaba la anterior sesión, por ejemplo, necesitamos todos aire puro, agua limpia para vivir. Cualquier especie humana necesita eso. En el siglo XVIII y XIX aparece ya la tendencia de poder que comprende al mundo como contrapuestos, culturalmente hablando, ¿no? Esto de la cultura, que es una manifestación humana de las sociedades, en el siglo XVIII y XIX, vía descubrimiento de la imprenta principalmente, genera la comprensión de la superioridad de una cultura respecto de otras. Esto está apoyado por el descubrimiento del nuevo mundo y la información que reciben desde los cronistas en Europa sobre cómo es este nuevo mundo. Y este nuevo mundo no tiene lectura, por ejemplo, escritura de grafía, estas letras, tiene, ¿ah? Tiene otro tipo de escritura. Entonces, son para ellos sociedades ágrafas. Los europeos consideran que eso ya han superado. La información que viene del Nuevo Mundo es que estas son sociedades politeístas, que se adora a la tierra, a Pachamama, al Inti, Dios, a los ceros, a Chachilas, a Huaca, etc. Cuando Europa ya había superado, dicen ellos, esa etapa y se había vuelto había comprendido que la comprensión de la religión se basaba en un solo Dios, ¿verdad? Entonces habían pasado del politeísmo de los griegos, por ejemplo, al monoteísmo cristiano. Entonces consideraban que había un grupo humano superior, una raza luego, dirá, superior a otros. Y que más bien toda la humanidad tenía que ir
hacia el modelo que había desarrollado Europa. Entonces ahí tiene el fenómeno de la homogeneidad que se da, de la homogeneidad en la modernidad. Todos tienen que ser como Europa. El modelo tiene que ser europeo. ¿No? Muchos que se han quedado en la colonia tienen todavía en su mente esa idea. Todo lo mejor viene de Europa. Todo lo mejor viene del norte. ¿No? Está Europa, está los Estados Unidos. Y todo lo del sur es siempre inferior. Es una típica subjetividad colonial. Ahí esa persona está colonizada, pero plenamente. Algún rato vamos a ver la comprensión, por ejemplo, intelectual de la colonización, ¿no? Y esto seguramente será más claro. Entonces, la definición desde abajo, yendo a la siguiente diapositiva, tiene que ver con que la cultura es todo aquello que realiza el hombre, que se traduce en términos concretos en comida y bebida, que son altamente culturales, ¿no? El hecho de comer y de beber, que está presente en todas las culturas humanas. Y esto se plantea en grandes metáforas utópicas, es decir, en la comprensión importante de la realidad sobre la presencia y la importancia de la comida y la bebida para el ser humano. Lo plantea, por ejemplo, Platón en Simposio, que será ¿no? una cápite del banquete, por ejemplo. ¿Pero qué significa un banquete? ¿Qué significa un simposio? La última cena de Cristo o el Aptapi andino que tenemos en Bolivia, ¿no? El hecho de compartir en comunidad. En el Aptapi, para quienes hemos participado de un Aptapi, no tienes ahí un verdadero Aptapi, por supuesto, no tienes ahí un disfrute de la comida de manera individual, lo tienes que hacer de manera colectiva. La última cena es una celebración colectiva del destino de Cristo, por ejemplo. Y el simposium es una reflexión colectiva sobre el conocimiento y distintos temas de la realidad. Entonces, comer y beber juntos en una mesa significa compartir la gran diversidad cultural en términos de igualdad y horizontalidad. Hay diversidad, siguiente por favor, en tanto hay una parte visible, objetiva, y una parte invisible, subjetiva, ¿no? Hay un iceberg en una relación cultural, algo que se ve y algo que no se ve. La cultura plantea dos o más lugares diferentes. Eso se llama hermenéutica diatópica. Es decir, hay lugares distintos, diferentes de la realidad, que están de alguna manera comunicados, ¿no? Es la hermenéutica, construir un sistema de ida y vuelta. Mencionaba que la capacidad de escuchar, de generar lenguaje, de advertir los sonidos, los silencios, muy importante en la sociedad y vital en la política, saber entender los silencios. ¿Ah? Genera interculturalidad en el encuentro, un diálogo que es de ida y vuelta, una comunicación de ida y vuelta, pero además un manejo de la incertidumbre de ese encuentro. No sabes lo que va a decir o lo que va a hacer la persona con la que hablas, con la que interactúas. ¿Mm? Entonces te plantea, ese es un fenómeno humano, a todos la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y
en el lugar donde se presentan las culturas, que es el contacto humano en las sociedades, se presenta la necesidad de dialogar entre diferentes. Esto, estimados, es lo que vamos a entender por el lugar cultural, es decir, el espacio donde se ubican los seres humanos agregados en grupos humanos, interactúan interna y externamente. Entonces hay un diálogo al interior de ese grupo y hay un diálogo fuera de ese grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Planteo brevemente el concepto de cultura y culturalidad, que entendemos por ambos. El universo cultural es todo aquello que expresa manifestaciones humanas. La culturalidad es la interacción entre las culturas, ¿no?, producida por la realidad. Hay, sin embargo, la posibilidad en cada cultura, y se presenta así, de generar disidencia cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo yo ser crítico de mi cultura, puedo observar lo que hace mi cultura y hasta puedo separar de mi cultura, ¿no?, y acercarme a otra cultura. Y eso se presenta como un fenómeno dentro de las culturas. Hay que superar enfoques esencialistas y etnicistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es el esencialismo? Pensar que toda cultura no está contaminada por otra cultura. Que toda cultura es tan pura que no tiene ninguna relación con otras culturas. Que hay una pureza en la comprensión de la realidad. Eso ya es, por supuesto, es una lógica superada hace muchos años, pero hay gente que todavía participa de ese enfoque. Y luego es el enfoque etnicista, que también hay que superarlo. ¿Qué es el enfoque etnicista? Pensar que toda la cultura está solamente en los grupos originarios y que más allá de ello no hay cultura. Eso es falso. No condice con la realidad. ¿Por qué? Porque la cultura humana vive en constantes recreaciones y transformaciones. Las culturas se reinventan permanentemente. Si no, pierde su vitalidad, pierde hasta su esencia, si no hay contacto con otras culturas. Hay entonces una intertransculturación, que significa una penetración de culturas, una interpenetración de culturas, una interacción permanente, un saber qué hace el diferente, la otra cultura, y aquello que se articula con mis prácticas se combina. Todo eso se da desde el primer momento del contacto cultural de la gente. Las culturas contemporáneas son híbridas, sincréticas, es decir, se mezclan, son dialógicas, dialogan entre sí, son complejas. No puede decir nadie en este planeta que conoce toda la cultura de su sociedad. ¿No? Hay temas que se dan en la complejidad producto del movimiento de la interacción humana. Existen en el planeta Tierra culturas y subculturas, es decir, formas diferentes, propias, más chicas de ser. Por ejemplo, el hip hop genera una subcultura. ¿Ah? O otras formas más chicas en otros espacios. Y en lo que nos concierne como ciencia política, tenemos el concepto de cultura política. ¿Qué es cultura política? Toda esta comprensión de la realidad organizada en términos de poder. Para de contar. Toda la comprensión de la realidad organizada en términos de poder.
Eso le vamos a llamar cultura política. Es decir, cómo entiendo las instituciones, cómo entiendo las relaciones entre los seres humanos, para qué producir servicio público, ¿ah? Todo aquello que tiene que ver con el poder funda la cultura política. Siguiente, y resumimos con esto la sesión de hoy día. Uno, existen múltiples posibilidades de comprender la cultura. Dos, es diferente la cultura de la culturalidad. Tiene que ver con la esencialidad del ser humano, este proceso, este contacto entre culturas, entre la cultura, la construcción de la cultura. Y tres, las personas tienen múltiples identidades culturales, producto de la dinámica de las sociedades, del contacto de las sociedades. Y finalmente están ejercicios para la siguiente sesión, para el siguiente foro. Tres cosas que van a motivar el foro, a partir, por supuesto, también de las preguntas que ustedes tengan por esta sesión. Pero yo enfatizaré y reiteraré en el foro, lo mismo hará también el auxiliar que me acompaña en esta ocasión. Decía que los ejercicios son tres. Uno, plantear una definición propia de la cultura. ¿Ya? Quiero que cada uno de ustedes plantee una definición propia de cultura, desde su experiencia. ¿Ya? Es importante eso. No me vayan a googlear y traerme no, 10 o 100 definiciones de cultura. Desde su experiencia, planteeme una definición de cultura. Dos, contesten la siguiente pregunta. ¿Las culturas existentes en Bolivia son cerradas? Si contestan sí, ¿por qué? Si contestan no, ¿por qué? Y tres, describa brevemente una práctica cultural propia de Bolivia. ¿Cuál es una práctica propia de los bolivianos? Si viajamos a Italia y nos dicen, contame de tu cultura, ¿qué dirían? Lo mismo si viajamos a China, a Estados Unidos, donde le gusta ir a muchísima gente, ¿qué le dirían? ¿Ah? O irían a Italia a comer pizza y decir que la pizza es de Bolivia. ¿Ah? Bueno, eh, yo voy a cerrar sin antes cederle la palabra por 1 o 2 minutos a nuestro auxiliar de investigación, el Merlina, que se presente y se dirija a ustedes en esta ocasión. Adelante, Elmer, por favor. Gracias, profesor. Bueno, queridos compañeros, mi nombre es Elmer, soy el auxiliar de la materia. Voy a estar acompañándolos en todo este periodo de prefacultativos para ayudar y entender mejor, ¿no? Los conceptos que está desarrollando en la materia. No cabe duda que todas las interrogantes que ustedes pongan en la plataforma vamos a responderlas de manera oportuna y vamos a estar pendientes de cada duda que se esté ocasionando en el transcurrir de este desarrollo de proceso y aprendizaje. Gracias, Elmer. Un gusto. Y la última diapositiva para despedirlos en esta segunda sesión. Nos vemos la siguiente. Hagan sus ejercicios, conversemos activamente en el foro. Hasta pronto.